Me convertí en guardabosques en Montana y ahora me están cazando. Era mi primer día de trabajo como guardabosques y mi primer destino estaba en una de las regiones más remotas del estado. El cielo sobre Montana estaba cargado de nubes de tormenta, proyectando oscuridad sobre el interminable mar de árboles. Las montañas se alineaban en el horizonte, con sus picos desapareciendo en el cielo. Nunca había visto montañas tan grandes, escarpadas e imponentes. Estaba ansioso por causar una buena impresión, por demostrar que merecía estar aquí. Este trabajo siempre había sido mi sueño. Pero mientras conducía por el estrecho camino de tierra hacia la estación de guardabosques, un nudo de inquietud empezó a formarse en mi estómago. La sensación de aislamiento era palpable, incluso desde mi coche. El silencio de la naturaleza me envolvía, roto solo por el viento que agitaba las ramas de los árboles o el lejano grito de algún animal. La civilización estaba muy lejos, y por primera vez desde que acepté este trabajo, me di cuenta de lo verdaderamente solo que iba a estar. A pesar de esto, me sentía seguro y emocionado por poner en práctica todo lo que había aprendido. La estación de guardabosques apareció ante mis ojos, con humo saliendo de la chimenea, elevándose en el aire. Estaba situada al borde del bosque de Pine Creek. La estación era pequeña, modesta y más parecida a una cabaña que a un cuartel general. De pie junto a la entrada estaba Earl Bennett. Un hombre corpulento de unos 50 años, con el cabello canoso sobresaliendo bajo su sombrero y un rostro curtido por los inviernos duros que había vivido. No sonrió al verme llegar y se saltó las formalidades. «Estás tarde», gruñó, mirando su reloj. Tragué saliva, sintiendo como mi confianza se desmoronaba en nerviosismo de golpe. «Lo siento, señor. Las carreteras. Las carreteras siempre son así. Esto es el fin del mundo en Montana, muchacho», me interrumpió. «Aprenderás pronto. Aquí tienes que estar preparado para cualquier cosa». Era un hombre alto, de hombros anchos, con el cabello negro y largo recogido en una coleta y una expresión tranquila en su rostro. Earl no lo presentó de inmediato. La estación era sencilla, algunos escritorios, una caja fuerte para armas, una cocina, una sala de radio y dormitorios en la parte trasera. Earl me entregó un mapa de la región. «Tu trabajo es patrullar esta zona. Vas a buscar señales de cazadores furtivos, campamentos ilegales y cualquier cosa que no debería estar aquí. La caza furtiva ha sido un problema por aquí durante un tiempo. Mantén los ojos bien abiertos, aprende bien tu territorio y no te relajes demasiado nunca». Asentí, despegando el mapa y observando la zona. Mi territorio se extendía profundamente en los densos bosques, mucho más allá de donde la mayoría de la gente se atrevería a ir. «¿Y él?», pregunté, señalando al hombre junto a la ventana. Earl lo miró de reojo. «Ese es Daniel Black Elk. Es de pocas palabras, pero conoce estos bosques mejor que nadie. Si te da algún consejo, más te vale escucharlo. Su familia ha estado en estas tierras durante generaciones». Le extendí la mano a Daniel. «Tom Carter, un placer conocerte, Daniel». El apretón de Daniel fue firme pero suave, y sus ojos nunca se apartaron de los míos mientras estrechábamos las manos. «Daniel Black Elk», dijo con una voz baja y suave. «Bienvenido a Pine Creek». Earl no perdió tiempo y pasó directo al trabajo. Desplegó un mapa de la zona sobre la mesa y lo señaló con sus gruesos dedos. «Este es tu territorio ahora. La región de Pine Creek abarca miles de hectáreas de bosques, montañas, ríos y lagos. Serás responsable de estas áreas, vigilando cualquier cosa inusual». Asentí, tratando de asimilar la magnitud del territorio. «¿Algo en particular que deba buscar?». «Todo», respondió Earl sin rodeos. «Esto no es un parque nacional bien mantenido. Es terreno difícil. El clima cambia rápido, los animales no siempre son amigables, y la ayuda más cercana está a horas de distancia. Si te metes en problemas allá afuera, estás solo. Así que no te metas en problemas». Su tono no dejaba espacio para discusión y volvía a sentir. No estaba exagerando. La remota naturaleza del lugar comenzaba a hacerse realidad en mi mente. «¿Y la caza furtiva?», pregunté. «¿Quién está detrás?». Earl se recostó en su silla, con una expresión sombría. «Principalmente los locales. Algunos cazan por deporte, otros por dinero. Lobos, alces, osos, lo que sea. Conocen el bosque mejor que la mayoría, y no les gusta que los guardabosques nos metamos en sus asuntos». Fruncí el ceño.
Parece que puede ser peligroso. Lo es, dijo Earl, mirando por la ventana, con la mandíbula apretada. Pero hay cosas peores ahí afuera que los cazadores furtivos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una niebla, y por un momento, un pesado silencio se apoderó de la sala. Daniel miró a Earl, pero no dijo nada. Había una tensión no dicha entre los dos, algo que yo aún no comprendía. ¿Cómo qué?, pregunté, rompiendo el silencio. Los ojos de Earl se fijaron en mí, duros y fríos. Solo mantén la cabeza en su sitio y no salgas ahí afuera tratando de ser un héroe. No te metas en problemas ni pongas a nadie más en peligro. La primera semana de patrullas fue tranquila, pero el bosque tenía una forma de inquietarme, incluso cuando no sucedía nada. Los árboles se alzaban altos y silenciosos, con sus troncos oscuros y retorcidos, como antiguos gigantes congelados en el tiempo. Cada crujido de hojas o chasquido de una rama hacía que mis nervios se alteraran, y constantemente me encontraba mirando por encima del hombro, esperando ver algo acechando en las sombras. Me recordaba a mí mismo que con el tiempo me acostumbraría. Daniel me acompañó en algunas de mis primeras patrullas, guiándome a través de los terrenos más difíciles. Rara vez hablaba a menos que fuera necesario, pero cuando lo hacía, siempre era para señalar algo que de otra manera no habría notado, como huellas de animales o un agujero que debía evitar. Su conocimiento del terreno era impresionante y aunque era callado, apreciaba su compañía. Había algo tranquilizador en él, como si estuviera en sintonía con la tierra de una manera que yo aún no podía comprender. Me sentía seguro con él. Una tarde, mientras caminábamos por una sección particularmente densa del bosque, le pregunté más sobre él y su historia. Mi familia ha estado aquí durante siglos, dijo Daniel, con voz baja. Mucho antes de que se estableciera el parque, antes de que llegaran los colonos. Mi gente siempre ha sido la guardiana de estas tierras. Conocemos sus secretos. ¿Secretos?, pregunté, intrigado. Daniel se detuvo, mirando los árboles con una expresión distante. La tierra recuerda. Tiene su propia memoria y sus propios espíritus. Hay más cosas aquí afuera que solo hombres y animales. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír sus palabras. No estaba seguro si estaba hablando en serio o si era parte de su cultura. Tal vez solo hablaba en términos metafóricos. Sin embargo, había algo en la forma en que lo dijo, tan directo y seguro, que me hizo creerle. Esa noche, después de regresar a la estación, no pude sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Cada sombra parecía algo que me seguía, y cada ráfaga de viento traía susurros a mis oídos. Ya estaba nervioso, y la conversación con Daniel no ayudó en absoluto. Earl desestimó mis preocupaciones cuando le mencioné lo que Daniel había dicho sobre que en el bosque había más que hombres o animales. Ah, esos son solo los nervios de la primera semana, dijo. El bosque puede meterse bajo tu piel si lo dejas. Solo sigue con tus patrullas y no vayas buscando problemas. Todos nos sentimos así cuando éramos nuevos. Y no prestes atención a las supersticiones de Daniel. El tipo sabe lo suyo, pero a veces se le va la cabeza un poco, si me entiendes. Quería creerle, pero la inquietud seguía rondando en mi mente, una presencia constante en el fondo de mi conciencia. Unos días después, estaba en patrulla solo, cubriendo la sección oeste del bosque. El día estaba nublado, y las nubes colgaban bajas y pesadas, bañando todo en una luz gris y apagada. El aire estaba cargado con el olor de la tierra húmeda y agujas de pino, y el bosque estaba inquietantemente silencioso, sin los habituales sonidos de la fauna. Recordé vagamente algo de mi entrenamiento: cuando el bosque se queda en silencio, es mala señal. Mientras avanzaba por un claro, noté algo inusual cerca del borde del bosque. Al principio pensé que solo era un montón de hojas o escombros, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que eran los restos destrozados de un animal. El corazón se me hundió al arrodillarme para examinar la escena. El animal, que parecía haber sido un ciervo, estaba completamente destrozado, su carne desgarrada y triturada de una forma que no parecía natural. Las marcas de mordeduras eran demasiado grandes y desiguales para ser de cualquier depredador que yo conociera en la zona. Había visto antes los restos de presas de lobos, y esto no era lo mismo. Era salvaje, brutal, casi como si lo que lo hubiera matado lo hubiera hecho por deporte, y no por comida. El suelo alrededor del cadáver estaba revuelto, la hierba aplastada y pisoteada, como si hubiera habido algún tipo de lucha. Pero lo que más me llamó la atención fueron las huellas.
Eran enormes, mucho más grandes que las de cualquier lobo o oso, y tenían una forma diferente. Los dedos estaban alargados, casi con forma de garras, y se hundían profundamente en el suelo, dejando impresiones muy marcadas. El estómago se me revolvió mientras daba unos pasos hacia atrás, mi mano fue instintivamente hacia la radio en mi cinturón. Oro, dije, tratando de mantener mi voz firme. He encontrado algo. Parece un sitio de caza furtiva, tal vez, pero hay algo que no está bien. ¿A qué te refieres con que no está bien? La voz de Earl crepitó en la radio. El animal está destrozado. Y las huellas, nunca he visto nada igual. Son enormes. Hubo una larga pausa al otro lado, y cuando Earl finalmente habló de nuevo, su voz estaba tensa. ¿Dónde estás? Estoy a 1 milla al oeste del viejo camino de Tala, cerca del Claro. Regresa a la estación. Ahora. La urgencia en su voz me lanzó una descarga de adrenalina y no perdí el tiempo. Mientras me giraba para volver, algo se movió en el rabillo del ojo. Algo se deslizaba entre los árboles, moviéndose de un tronco a otro con una rapidez que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Me congelé, con los ojos escaneando el denso bosque, pero fuera lo que fuera, ya había desaparecido en las sombras. Me quedé allí, inmóvil, lo que parecieron horas, con el pulso retumbando en mis oídos, pero no hubo más movimientos. Aún así, la sensación de estar siendo observado permanecía, como un peso pesado que me oprimía mientras regresaba a la estación lo más rápido que podía. Cuando llegué a la estación, Earl me esperaba en la puerta, con una expresión inescrutable. «Muéstrame el lugar», dijo, agarrando su rifle del perchero junto a la puerta. Asentí y lo conduje de vuelta al bosque, con los nervios todavía a flor de piel por el encuentro. Al acercarnos al claro, señalé el cadáver y las huellas, observando cómo Earl se arrodillaba para examinarlos. No dijo nada durante un largo rato, con el ceño fruncido en una expresión pensativa. Finalmente, se puso de pie con una expresión sombría. «Podría ser un oso», dijo, pero se notaba que ni siquiera él lo creía. «Los osos no dejan huellas así», dije en voz baja. Earl me lanzó una mirada afilada, pero antes de que pudiera responder, Daniel llegó al lugar en su camioneta, con su rostro tan tranquilo e inescrutable como siempre. Daniel examinó la escena por un momento antes de que Earl repitiera, «Creo que es un grizzly, por el aspecto». «Eso no es un grizzly», dijo Daniel suavemente, con la mirada fija en las huellas. «Eso es otra cosa». La mandíbula de Earl se tensó, y por un momento, los dos intercambiaron una mirada. Había algo que no me estaban diciendo, algo que ambos sabían pero que dudaban en pronunciar. «¿Entonces qué es?», pregunté, impaciente, sintiendo como un nudo de temor comenzaba a formarse en mi estómago. Daniel me miró de reojo. «Deberíamos regresar. Está oscureciendo». Quería insistirle por más información, pero el tono de su voz no dejaba espacio para discusiones. Regresamos a la estación en silencio, con el peso de lo desconocido aplastando sobre mí como una manta sofocante. Esa noche, después de que Earl se fue a la cama, me encontré sentado en la cocina con Daniel. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas, y el fuego chisporroteaba suavemente en la chimenea. «¿Qué es lo que realmente hay allá afuera?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Daniel no respondió de inmediato. Miraba fijamente al fuego, con sus ojos oscuros reflejando las llamas parpadeantes. Finalmente, habló, con una voz baja y firme. «¿Has oído hablar del Wendigo?». Fruncí el ceño. «Wendigo, eso es como una vieja leyenda de los nativos americanos, ¿no?», pregunté. «Es una leyenda antigua, sí», dijo Daniel, sin apartar la vista del fuego. «Un espíritu del bosque. Algunos dicen que fue un hombre, un cazador que se perdió en la naturaleza y recurrió al canibalismo para sobrevivir. Pero, al hacerlo, se convirtió en algo más, algo maldito. El Wendigo es una criatura de hambre, siempre hambrienta, siempre cazando. Desea carne, y una vez que la prueba, se vuelve insaciable». Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar sus palabras, pero traté de mantener la voz firme. «¿Así que me estás diciendo que eso es lo que hay allá afuera?». Daniel finalmente me miró, con una expresión seria. «No lo sé. Pero hay historias. El Wendigo puede imitar voces, atraer a la gente hacia el bosque. Es rápido, más rápido que cualquier cosa natural. Y una vez que pone sus ojos en ti, no se detendrá hasta que haya comido.
Tragué saliva, sintiendo cómo se me erizaban los vellos de la nuca. ¿Y si te encuentra? La mirada de Daniel era firme. Corres. No te detienes. No miras atrás. Y rezas para que pierda el interés. Sus palabras flotaron en el aire como un oscuro presagio, y esa noche, mientras yacía en la cama, no pude quitarme de encima la sensación de que algo nos estaba observando desde las sombras del bosque. A la mañana siguiente, Earl ordenó una patrulla completa del área. Estaba visiblemente tenso, aunque trataba de mantener su habitual actitud brusca. Nos dividimos. Earl fue hacia el norte, yo hacia el oeste y Daniel se dirigió al este. Mientras avanzaba por el bosque, el peso de la historia de Daniel me aplastaba como una piedra pesada y empecé a cuestionar seriamente mi decisión de carrera. El bosque se sentía diferente ese día. Los sonidos habituales de los pájaros y el crujir de las hojas habían desaparecido, reemplazados por un inquietante silencio que me mantenía en vilo. Cada paso que daba parecía demasiado ruidoso, el crujido de las ramas bajo mis pies resonaba entre los árboles. El viento había aumentado, trayendo consigo un leve olor a algo podrido, un olor que me revolvía el estómago. No dejaba de escanear los árboles, buscando cualquier señal de movimiento. Mis nervios estaban destrozados, cada sombra parecía una amenaza, cada ráfaga de viento susurraba algo siniestro. A medida que me adentraba más en el bosque, los árboles se volvían más densos, sus ramas entrelazadas sobre mí como un dosel de brazos retorcidos. Entonces lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, tan profundo que casi pensé haberlo imaginado. Mi corazón saltó a mi garganta y me quedé quieto, con la mano en el arma que llevaba en la cadera. Escuché, esforzándome por oírlo de nuevo. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Luego, desde algún lugar detrás de mí, vino el sonido de algo moviéndose entre la maleza. Sonaba rápido, increíblemente rápido. Me giré de golpe, con el pulso disparado, pero no había nada allí. Solo los árboles, en silencio. Di un paso atrás, con la mano apretando con fuerza el arma. El gruñido volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Me giré de nuevo, con el corazón martillando en el pecho, y vi algo moverse entre los árboles. Era una sombra, larga y delgada, deslizándose de un tronco a otro con una velocidad que me hizo sentir un nudo en el estómago. No podía verla con claridad, solo destellos de piel pálida, extremidades largas y unos ojos brillantes que resplandecían con una luz antinatural. La criatura se lanzó con una gracia inhumana, su cuerpo casi serpentino mientras se deslizaba entre los árboles. Y luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció en las sombras. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría tener un ataque. Permanecí congelado, con la respiración entrecortada y jadeante, el arma desenfundada pero inútil en mis manos temblorosas. Por un momento, consideré llamar a Earl o Daniel, pero algo me dijo que hacer ruido solo lo acercaría más. Luego, desde lo profundo del bosque, escuché mi nombre. Tom. La voz era tenue, casi un susurro, pero inconfundible. Era la voz de Earl, llamándome desde algún lugar más allá de los árboles. Por un momento, me sentí aliviado, me habían encontrado. Mis instintos me gritaron que corriera hacia ella, que saliera de allí. La voz sonaba tan real, tan cercana. Tom, aquí. Di un paso hacia adelante, con la mente acelerada, y luego me detuve. Earl no debería estar tan adentro de mi sección del bosque. Se suponía que estaba en la patrulla del norte, a millas de aquí. Pero la voz sonaba exactamente como Earl. Tom. Esta vez, sonó más fuerte, más insistente. Di otro paso, con las piernas temblando bajo mí. Algo en la voz estaba mal, aunque sonaba como Earl, había un matiz en ella, una agudeza que me envió un escalofrío por la espalda. De repente, la voz de Daniel resonó en mi mente, puede imitar voces. Atraer a la gente hacia el bosque. Me detuve en seco, con el corazón desbocado. No era Earl. No podía serlo. Tom. La voz estaba más cerca ahora, pero no me moví. No podía moverme. Mi respiración se volvió entrecortada y ansiosa, y el bosque que me rodeaba parecía cerrarse, con los árboles alzándose sobre mí. Luego, de atrás, vino un sonido de hojas secas, suave al principio, pero creciendo más fuerte, más cercano. No me atreví a dar la vuelta. Cada instinto en mi cuerpo me decía que no mirara, que no reconociera lo que estaba detrás de mí. Pero el susurro se intensificó,
y sentí que algo me observaba, acercándose, algo depredador. El vello en la parte posterior de mi cuello se erizó. Todo se volvió silencioso. Tom susurró, esta vez directamente en mi oído. Corrí. Pude oírlo detrás de mí, sus pasos eran increíblemente rápidos, cerrando la distancia con una velocidad aterradora. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban en protesta, pero no me detuve. No podía detenerme. De alguna manera, llegué al borde del bosque y tropecé en un claro. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire, mi cuerpo temblando de agotamiento y miedo. Cuando finalmente miré hacia atrás, la cosa había desaparecido. Pero la sensación de ser observado permanecía. Sentía que era presa y que simplemente había estado jugando con su comida. Al regresar a la estación, Earl y Daniel me estaban esperando. La cara de Earl estaba pálida, su habitual actitud brusca había sido reemplazada por una tensión silenciosa que me inquietaba. Se le notaba preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó Earl con la voz tensa. Les conté todo, el gruñido, la criatura, la voz. A medida que hablaba, la expresión de Daniel se oscurecía, sus ojos se entrecerraban en reflexión. Sin embargo, Earl permanecía en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, la habitación estaba llena de un silencio opresivo. Finalmente, Daniel habló. «Te encontraste con él, el Wendigo», dijo, con la voz baja. Earl le lanzó una mirada aguda. «No empieces con esas tonterías». «No son tonterías», dijo Daniel, con tono firme. «Viste las huellas. Tú mismo escuchaste la voz una vez también, Earl. Sabes lo que hay ahí fuera. Siempre lo has sabido». Miré entre ellos, la confusión y el miedo girando en mi mente. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir?». Earl soltó un largo suspiro cansado, pasándose una mano por la cara. «Sí, yo también escuché una voz una vez, llamándome», dijo, con la voz cargada de reticencia. «Pero es solo una leyenda antigua». Sentí que se formaba un nudo frío en mi estómago. «¿Y me está cazando?». Daniel asintió. «Ha estado aquí mucho antes de que se estableciera el parque, mucho antes que cualquiera de nosotros. Es parte de la tierra, está atada a ella. Y una vez que fija su mirada en ti». No terminó la frase, pero no era necesario. El peso de sus palabras era claro. Tragué con dificultad, la boca seca. ¿Entonces qué debo hacer? Earl y Daniel intercambiaron una larga y tensa mirada antes de que Daniel finalmente hablara. «Nos quedaremos en grupos durante unos días, hasta que lo averigüemos». Los días que siguieron fueron un borrón de miedo y paranoia. Cada patrulla se sentía como una sentencia de muerte, cada susurro de hojas o crujido de una ramita enviaban mi corazón a toda velocidad. El Wendigo estaba ahí fuera, observando, esperando, y sabía que no se detendría hasta tener lo que quería, a mí. Parte 2. La atmósfera en la estación de guardabosques se había vuelto sofocante. Mi encuentro con aquello que acechaba en el bosque, el Wendigo, o lo que fuera, se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Ahora patrullábamos juntos, nunca aventurándonos en el bosque solos. Daniel insistía en esto, pero era evidente que la tensión entre él y Earl aumentaba con cada día que pasaba. Earl era un tipo pragmático, y toda la charla sobre el Wendigo le estaba afectando. Lo disimulaba con palabras duras y miradas severas, pero yo podía ver más allá de eso. Daniel, en cambio, era callado, reflexivo y sorprendentemente tranquilo. Era un tipo de calma que me hacía preguntarme si ya había hecho las paces con la idea de que las cosas no terminarían bien. Sin embargo, aún teníamos un trabajo que hacer y no podíamos simplemente quedarnos en la estación. Afuera, los sonidos habituales de la naturaleza habían desaparecido, reemplazados por un silencio opresivo. Ni siquiera el viento parecía moverse. A menudo me encontraba mirando entre los dos hombres, sintiéndome atrapado en medio de dos padres que discutían. Una tarde, después de deshacer una presa de castores, regresábamos a la estación cuando nos encontramos con otro ciervo mutilado. «Es otro más», dijo Daniel. Earl se arrodilló junto a los restos, su rostro torcido por la frustración. «Estamos persiguiendo sombras aquí», murmuró Earl, levantándose y limpiándose las manos en los pantalones. «Esto no es un Wendigo. Probablemente solo sea un maldito oso con rencor».
Daniel, a unos pies de distancia, observaba la línea de árboles, sus ojos escaneando la distancia como si esperara que algo emergiera. Cuando los gruñidos de Earl se hicieron más fuertes, Daniel finalmente habló. «Sabes que no es un oso, Earl. ¿Has visto las huellas?» Earl le lanzó una mirada aguda. «He estado haciendo esto durante 30 años, Daniel. Reconozco un oso cuando lo veo. No necesito que llenes la cabeza del chico con tus leyendas de cuentos». La expresión de Daniel se mantuvo serena, pero había un tono firme en su voz cuando respondió. «No se trata de leyendas. Se trata de supervivencia. El Wendigo es real y nos está cazando». Earl se acercó más a Daniel, su rostro contorsionado por la ira. «¿Crees que tengo miedo de un cuento de hadas? He enfrentado depredadores reales, amenazas reales. Esta cosa, sea lo que sea, no me asusta». Daniel no retrocedió. «Ese es tu problema, Earl. No tienes suficiente miedo». La tensión entre ellos era palpable, y por un momento pensé que uno de ellos podría lanzar un puñetazo. Me quedé allí, incómodamente en silencio, mis ojos saltando entre los dos, sin saber qué decir. Finalmente, Earl resopló y se marchó hacia la estación. «Ya he tenido suficiente de esta mierda», murmuró Earl. «Ustedes dos pueden quedarse hablando sobre monstruos y cuentos de hadas todo lo que quieran. Yo me voy a la cama». Esa noche, Daniel y yo nos quedamos junto al fuego, las llamas parpadeantes proyectando largas sombras en el suelo. El silencio que siguió era sofocante, pero finalmente lo rompí. «¿De verdad crees que nos están cazando?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Daniel no respondió de inmediato. Removió el fuego con un palo, observando cómo las brasas se elevaban por la chimenea antes de hablar. «Sí», dijo suavemente. «Creo que el Wendigo nos ha elegido. Una vez que pone su mirada en ti, no hay vuelta atrás. Es paciente. Espera. Te desgasta». Tragué con dificultad, mi garganta seca. «¿Y cómo se detiene? Quiero decir, ¿cómo se mata?». Los ojos de Daniel se elevaron para encontrar los míos, y por un momento no dijo nada. Luego, sacudió la cabeza. «No se puede». «Debe haber una manera», insistí, la desesperación asomándose en mi voz. Daniel miró hacia otro lado, mirando el fuego. «Las leyendas dicen que sí, pero es peligroso. Tendrías que atraparlo primero, y eso es casi imposible». Mi pulso se aceleró. «¿Cómo se atrapa?». Daniel dudó, como si estuviera decidiendo si contarme o no. Después de una larga pausa, suspiró y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «El Wendigo teme al fuego. Tendrías que atraerlo a una trampa con algo que desee, carne. Y una vez que esté lo suficientemente cerca, tendrías que quemarlo. Pero no será fácil. Es inteligente. Sabrá lo que estás tratando de hacer». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Entonces usamos nuestras propias vidas como cebo?». Daniel asintió con gravedad. «Sería la única manera». Pasamos los siguientes días preparando la trampa. Era un plan nacido de la desesperación, pero era todo lo que teníamos. Nos establecimos en un estrecho barranco en lo profundo del bosque, un lugar donde los árboles eran densos y el suelo irregular. Cavamos un pozo profundo y lo llenamos de leña, creando una pira improvisada. La idea era simple: atraer al Wendigo al agujero, encender el fuego y esperar que fuera suficiente para matarlo. Earl, a pesar de sus protestas anteriores, aceptó el plan. Su exterior rudo se había agrietado y podía ver el miedo en sus ojos, aunque intentaba ocultarlo con palabras duras. Estaba desesperado por que esto terminara. «Solo asegúrate de no arruinar esto, Tom», murmuró Earl mientras terminábamos los últimos toques en la trampa. «Solo tenemos una oportunidad». Daniel estaba cerca, callado como siempre, pero había una tensión en él que no había visto antes. Sabía que estaba nervioso, aunque no lo mostrara. El sol comenzó a ponerse, arrojando oscuridad sobre el bosque. El aire se volvió más frío, y el viento se intensificó, llevando consigo el familiar olor a descomposición que me revolvía el estómago. Tomamos nuestras posiciones. Daniel y yo nos quedamos cerca del pozo, mientras Earl esperaba un poco más atrás, su rifle listo, por si acaso. Durante mucho tiempo, no hubo más que silencio. El bosque estaba inquietantemente tranquilo, como si contuviera la respiración.
Luego, desde algún lugar profundo en el bosque, llegó el sonido de pasos, lentos, deliberados y no humanos. Mi corazón se aceleró y apreté mi arma, mis ojos escaneando la oscuridad. Daniel y yo estábamos junto al agujero, esperando nuestra oportunidad para encender el fuego. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, y luego, lo vi. El Wendigo se movía entre los árboles con una gracia antinatural, sus largas y huesudas extremidades retorcidas y pálidas. Sus ojos brillaban con una luz inquietante y su boca estaba abierta, revelando dientes afilados y desgastados. La visión de aquello hizo que mi sangre se helara. Era enorme, mucho más alto de lo que había imaginado, con un marco esquelético que parecía apenas sostenido por su carne en descomposición. Su hedor llenaba el aire, un olor dulzón y nauseabundo de putrefacción y muerte. Se acercaba a nosotros y esperamos con anticipación mientras se aproximaba más y más al agujero. Solo un poco más, pensé para mí. Y, por un momento, creí que nuestro plan podría funcionar. Pero, justo cuando el Wendigo estaba casi sobre el agujero, Earl levantó su rifle. «Earl, no», gritó Daniel. Pero antes de que pudiera disparar, el Wendigo se movió, rápido, increíblemente rápido. Se lanzó hacia Earl, sus largos brazos extendiéndose con una velocidad aterradora. Earl gritó, un sonido gutural y lleno de pánico, pero era demasiado tarde. El Wendigo se estrelló contra él, derribándolo al suelo. Sus garras se hundieron en su carne, desgarrándolo con una precisión espeluznante. La sangre salpicó el suelo del bosque, y los gritos de Earl se cortaron de golpe cuando las mandíbulas de la criatura se cerraron alrededor de su garganta, desgarrándola en un solo movimiento. Me quedé paralizado, mi cuerpo inmóvil mientras observaba con horror. El cuerpo de Earl convulsionó por un momento antes de quedar quieto, su sangre acumulándose debajo de él. El Wendigo se erguía sobre él, su boca manchada de sangre, sus ojos brillantes fijos en mí. «¡Corre!», gritó Daniel, agarrando mi brazo y tirando de mí lejos de la escena. Salimos disparados, corriendo entre los árboles tan rápido como pudimos. El Wendigo emitió un grito escalofriante y pude oírlo estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros, sus pasos rápidos e implacables. Corrimos, el bosque un borrón a nuestro alrededor. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban en protesta, pero no me atreví a detenerme. El sonido de la persecución del Wendigo estaba justo detrás de nosotros, sus gritos resonando entre los árboles. Entonces, Daniel tropezó. Me giré justo a tiempo para verlo caer, su pie atrapado en una raíz. Cayó al suelo con fuerza, y antes de que pudiera alcanzarlo, el Wendigo ya estaba sobre él. «Ve», gritó Daniel, su voz ronca. «Llega a la estación». Vacilé por un instante, pero la imagen del Wendigo desgarrando la carne de Daniel me lanzó a un pánico ciego. Me di la vuelta y corrí, los gritos de Daniel resonando en mis oídos mientras atravesaba el bosque. Estallé a través de la puerta de la estación de guardabosques, cerrándola de un golpe detrás de mí. Mis manos temblaban, mi respiración entrecortada. Sangre manchaba mi cara y ropa, no era mía, sino de Earl y Daniel. Me tambaleé hasta la radio, llamando frenéticamente por ayuda. «Mayday, Mayday, esto es el guardabosques Carter, necesitamos ayuda inmediata en el bosque Pan Creek, hay algo aquí afuera, algo que nos está matando, por favor, envíen ayuda». Hubo estática por un momento, y luego una voz crackleó a través del altavoz. «Recibido. Quédense donde están. La ayuda está en camino». Solté la radio y colapsé en el suelo, mi cuerpo temblando de miedo y agotamiento. El fuego en la chimenea parpadeaba débilmente, proyectando sombras en las paredes. La estación se sentía demasiado pequeña, demasiado vulnerable. El Wendigo estaba ahí afuera, en alguna parte de la oscuridad, y podía sentirlo, como un depredador acechando a su presa. Mi cuerpo temblaba mientras me quedaba en medio de la habitación, tratando de averiguar qué hacer a continuación. El fuego crepitaba suavemente, ofreciendo poco consuelo. Agarré el rifle del escondite de Earl, mis manos resbalando con sudor mientras luchaba con las balas. La radio estaba sobre el escritorio, siseando con estática intermitente. No tenía idea de cuánto tiempo tardaría en llegar la ayuda o si siquiera creerían mi llamada frenética. Mi respiración era superficial y mi mente corría con imágenes del cuerpo de Earl siendo desgarrado, los últimos gritos de Daniel mientras el Wendigo se acercaba a él. Ellos ya no estaban. Estaba solo. Y entonces lo escuché. Al principio,
Era tenue, un suave raspado, como uñas arrastrándose sobre la madera. Venía de la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras permanecía congelado, escuchando cómo el sonido se hacía más fuerte. Mi mente corría. El Wendigo estaba aquí. De repente, una voz rompió el silencio. Era tenue, pero inconfundible. Tom, déjame entrar. Me congelé, mis ojos abiertos de par en par por el terror. La voz me era familiar. Era Daniel. Tom. La voz volvió a sonar, suplicante. Por favor, ayúdame. Estoy aquí afuera, estoy herido. Déjame entrar. Quería creer que era él. Dios, quería creer que de alguna manera había sobrevivido. Pero conocía la verdad. Daniel estaba muerto. Lo había visto suceder. Y ahora, el Wendigo estaba usando su voz para atraerme afuera. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras retrocedía de la puerta, aferrando el rifle contra mi pecho. No eres Daniel, susurré, mi voz temblando. El raspado en la puerta se detuvo, reemplazado por un bajo y gutural gruñido. Mi sangre se heló al darme cuenta de que el Wendigo sabía que no iba a caer en su trampa. De repente, hubo un fuerte golpe contra la puerta, la fuerza de ello sacudió toda la estación. Tropecé hacia atrás, casi cayendo sobre una silla mientras la puerta crujía bajo la presión. La criatura estaba tratando de entrar. ¡Bam! Otro golpe, más fuerte esta vez. La puerta se astilló ligeramente, la madera crujió bajo la fuerza del impacto. Tom. La voz sonó de nuevo, esta vez sonando como Earl. Abre la puerta. Necesito tu ayuda. Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el rifle. No, susurré. No eres real. Van. La puerta se dobló y pude ver una larga y huesuda garra asomarse a través de la madera, raspando el interior del marco de la puerta. Apunté el rifle, mis manos temblando tanto que apenas podía mantenerlo firme. Aléjate, grité, mi voz apenas más que un susurro. La criatura emitió un bajo y retumbante gruñido, y luego hubo silencio. El raspado se detuvo, y por un momento, pensé que podría haberse rendido. Pero luego, desde fuera de la ventana, lo escuché de nuevo, las voces. Tom. En la voz de Daniel. Sal afuera. Ahora es seguro. No, susurré, moviendo la cabeza. No eres real. Las voces continuaban, llamándome para que saliera. Me giré hacia la ventana, mi aliento atascándose en mi garganta. La luz del fuego parpadeaba, proyectando sombras inquietantes por toda la habitación. Mi corazón se aceleró al vislumbrar un movimiento afuera, algo alto y delgado, moviéndose entre los árboles. Retrocedí de la ventana, mi estómago revuelto por el miedo. Sabía que el Wendigo estaba jugando conmigo, burlándose, tratando de desmoronarme. Quería que abriera esa puerta, que saliera a la fría noche donde podría acabar conmigo. De repente, la radio craqueó de nuevo. Ranger Carter. Mantente firme, la ayuda está en camino. ETA. La radio siseó con estática, cortando el resto del mensaje. Pero al menos estaban viniendo. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. Agarré la poca munición que pude encontrar y me barricadé en la habitación trasera, bloqueando la puerta con un escritorio y cualquier otra cosa que pudiera mover. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cargar el rifle y el constante raspado en las paredes hacía casi imposible concentrarme. Tom, la voz de Earl llamó de nuevo desde afuera. Vamos, chico, hace frío aquí afuera, déjame entrar. Apreté el rifle con más fuerza, mi espalda contra la pared mientras la temperatura dentro de la cabaña parecía bajar. Las voces continuaron durante lo que parecieron horas. Mi aliento se condensaba en el aire y podía sentir el frío filtrándose por las grietas de las ventanas. De repente, hubo un fuerte estruendo en la parte frontal de la estación. El sonido de la madera astillándose llenó el aire y supe que finalmente había roto la puerta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras escuchaba los pasos lentos y deliberados moviéndose por la estación. Eran pesados, cada paso hacía crujir las tablas del suelo bajo su peso. Estaba dentro. Contuve la respiración, mis manos temblando mientras sostenía el rifle. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Podía escuchar su respiración ahora, lenta, entrecortada y antinatural,
como si estuviera saboreando el miedo que podía sentir en mí. La criatura me estaba cazando y sabía exactamente dónde estaba. De repente, hubo silencio. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta de la habitación trasera. Por un momento, pensé que tal vez no me había visto. Tal vez se iría. Pero luego, lentamente, la puerta comenzó a crujir, la barricada improvisada gimiendo bajo la presión. Levanté el rifle, apuntando hacia la puerta mientras se abría, revelando la oscura y volumétrica figura del Wendigo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, atravesando la tenue luz como dos brasas ardientes. Su boca estaba abierta, mostrando sus afilados dientes manchados de sangre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y entonces, la criatura se lanzó hacia mí. Disparé el rifle, el estruendo ensordecedor resonando en la pequeña habitación. La bala impactó al Wendigo en el hombro, pero apenas se inmutó. Emitió un grito escalofriante, sus largas y retorcidas extremidades extendiéndose hacia mí. Disparé de nuevo, esta vez acertando en el pecho. El Wendigo tambaleó hacia atrás, pero aún venía hacia mí. Me arrastré hacia atrás, tratando de recargar el rifle, pero mis manos temblaban tanto que dejé caer las balas. El Wendigo se lanzó otra vez, sus garras atacándome. Apenas logré esquivar a tiempo, sintiendo el aire pasar velozmente por mi cara mientras sus garras cortaban el escritorio de madera. Agarré el rifle y lo balanceé como un bate, estrellándolo contra la cabeza de la criatura. Emitió otro grito, tambaleándose hacia la puerta. Aproveché el breve momento de respiro para agarrar más balas y recargar el rifle, mi corazón latiendo con fuerza mientras la criatura comenzaba a recuperarse. Justo cuando levanté el rifle para disparar de nuevo, escuché el tenue sonido de un helicóptero a lo lejos. El Wendigo pareció sentir también la llegada del rescate. Giró su cabeza hacia la ventana, sus ojos brillantes entrecerrándose. El sonido del helicóptero se hizo más fuerte, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí un destello de esperanza. La criatura emitió un último grito ensordecedor antes de girar y salir disparada de la habitación, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Me desplomé en el suelo, mi cuerpo temblando por la adrenalina y el agotamiento. El aire frío de la puerta destrozada inundó la cabaña, pero no me importó. En cuestión de minutos, el helicóptero aterrizó afuera de la estación y varios guardabosques y oficiales de la ley estatal entraron apresuradamente. Me encontraron acurrucado en la habitación trasera, aferrando el rifle contra mi pecho, mis ojos abiertos de par en par por la conmoción. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos, arrodillándose a mi lado. Asentí, aunque no estaba seguro de que yo mismo lo creyera. Estaba vivo, pero apenas. Los demás, Earl, Daniel, ya no estaban. Mientras me ayudaban a ponerme de pie y me llevaban afuera, miré hacia el bosque, medio esperando ver los ojos brillantes del Wendigo observándome desde los árboles. Pero no había nada. Solo oscuridad. Me trasladaron a un nuevo puesto cerca de Billings, Montana, un lugar muy diferente de la soledad del bosque Pan Creek. Esta área es más poblada, llena de turistas y familias disfrutando de la seguridad de un parque nacional bien mantenido. Se suponía que sería un nuevo comienzo, una forma de dejar atrás los horrores de Pan Creek. Pero la verdad es que nunca realmente escapas de algo así. El Wendigo puede estar lejos ahora, pero aún me persigue. Cada susurro de hojas, cada ráfaga de viento que resuena entre los árboles, me envía un escalofrío por la espalda. Algunas noches, cuando estoy solo, todavía puedo escuchar las voces de Daniel y Earl llamándome desde la oscuridad. A veces incluso juro que veo algo moviéndose entre los árboles, justo fuera de vista. Pero sé que es mejor no investigar ni buscarlo. Hago lo posible por no adentrarme demasiado en la naturaleza. Una vez que el Wendigo te elige, nunca realmente te deja ir. Fui un guardabosques en zonas remotas hasta que ya no pude soportarlo más. Aquí está la razón. ¿Alguna vez has oído hablar del Parque Nacional de Yosemite? Sí, lo has oído. Has escuchado que es uno de los lugares más bellos del mundo. Has oído historias sobre hazañas increíbles de fuerza humana realizadas en paredes de granito que se elevan miles de pies sobre prados hermosos. Has oído hablar de John Muir y sus innumerables aventuras por la zona. Has escuchado sobre vistas majestuosas y sobrecogedoras que probablemente cambiarán tu vida. Si no lo has hecho, bueno, ahora lo sabes. Pero te garantizo que muchas de las cosas que suceden en el parque son desconocidas para todos ustedes.
Cuando conseguí mi trabajo como guardabosques, estaba eufórico. No podía creer que mis sueños se estaban haciendo realidad. Me iban a pagar por hacer lo que ya habría hecho de todos modos, y no podría haber estado más feliz. Creo que es hora de que reescriban la descripción del trabajo. Tal vez si lo hubieran hecho, no estaría en camino a una institución mental. Tal vez si lo hubieran hecho, no tendría terrores nocturnos tan graves que mis padres ya no me dejan dormir en su casa. Tal vez, solo tal vez, podría haber vivido de verdad, no trabajar durante 1 año y medio solo para ser arrojado a una sala psiquiátrica. Sí, creo que necesitan reescribir la descripción del trabajo. Voy a comenzar esto despacio. Publicaré mis primeras experiencias como guardabosques y luego, si a la gente le interesa, iré profundizando en lo que me llevó a este punto. Comencé mi puesto emocionado más allá de lo creíble. No podía esperar a mi primer día. Y durante los primeros días, no había nada que hubiera querido hacer más. En mi primer viaje a la zona remota salí con un guardabosques veterano y caminamos a lo largo de la línea de cresta en el lado este del cañón Liel hasta el paso Danahue, luego a Bogelsang, y bajamos pasando Half Dome, las caídas Bernal y Nevada, hasta el valle. Desde allí, se suponía que teníamos que subir desde Happy House de vuelta a nuestra estación en Tuolumne Meadows. Todo en el viaje iba muy bien. Ni siquiera nos encontramos con alguien que estuviera haciendo senderismo sin un permiso de zona silvestre. No había osos, ni mal tiempo. Era absolutamente fantástico hasta que comenzamos a subir esa pendiente de regreso a Tuolumne. Todo iba genial. Tuvimos un comienzo tardío después de comer algo en Curry Village y decidimos acampar a mitad de camino en el sendero que conecta el valle con la sección de Tuolumne en la alta montaña de Yosemite. Caminamos fuera del sendero unos kilómetros hasta un pequeño lago y montamos campamento. Era una noche hermosa. Era principios de junio, los arroyos estaban llenos y burbujeaban alegremente y apenas había mosquitos que nos picaran. Estábamos preparando la cena cuando me fui entre los árboles a hacer mis necesidades. No conocía bien a mi compañero y, honestamente, no quería que me sorprendiera en ese momento, así que me aseguré de elegir un lugar alejado de nuestro campamento. Encontré un buen tocón donde pude abrir mi bolsa de residuos, un kit para hacer necesidades, y me puse a trabajar. Mientras comenzaba a limpiar, un ciervo pasó justo a mi lado. Solté un pequeño grito de sorpresa, tomado desprevenido en ese momento. Cuando giró su cabeza hacia mí, dejé escapar otro grito, esta vez mucho más asustado. Lo que pensé que era un ciervo era en realidad un cadáver andante. Su cara estaba completamente podrida. Ambos ojos habían sido claramente picoteados y la carne colgaba de su cráneo, abierto, expuesto y cubierto de larvas. Se dio la vuelta y se marchó tan rápido como había llegado, dejándome angustiado. Estaba tan alterado por el ciervo que ni siquiera me limpié. Me subí los pantalones y corrí de regreso al campamento. Bueno, corrí de regreso a donde debería haber estado el campamento. No había nada. No había tienda, ni saco de dormir, ni mochila. Todo mi equipo había desaparecido. Ni siquiera había rastro de actividad humana en la zona, y solo podía saber que estaba en el lugar correcto porque el lago era literalmente el único en los alrededores. El guardabosques veterano y todo su equipo también habían desaparecido. Era como si todo hubiera simplemente desaparecido. Empecé a entrar en pánico. Busqué la radio que debería haber estado en mi cintura, solo para descubrir que también faltaba. Intenté calmarme y no entrar en pánico. Aún tenía una pequeña mochila que había llenado con algunos suministros, el kit para hacer necesidades, una caña de pescar plegable, una chaqueta y unos binoculares. Se pronosticaba una noche fría, así que comencé a trabajar en una fogata, tratando de mantener la calma y la compostura. Un pájaro azul voló y se posó cerca de mí, y cuando giró su cabeza hacia mí, casi me desmayé. Su cabeza estaba completamente pelada, solo quedaba un cráneo y algunos tejidos musculares en evidente descomposición. Rápidamente le lancé una piedra, queriendo que se alejara de mí. Sacrifiqué mis binoculares y utilicé la luz del sol moribunda para encender un fuego cerca del agua. Luego decidí intentar pescar algo para cenar, ya que no había comido desde nuestra comida en Curry Village y toda mi comida había desaparecido. Coloqué mi equipo y lancé una mosca de Cádiz hecha de pelo de alce. Fui picado casi al instante y saqué un esqueleto de trucha que se retorcía. Un esqueleto, sin ningún tejido. Me di la vuelta y corrí. Había corrido en cross country en la universidad y me estaba preparando para un ultramaratón, así que estaba en buena forma.
Corrí de regreso al sendero y no me detuve hasta que recorrí las 10 millas de vuelta al valle. Corrí cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Al día siguiente, tomé un autobús Yards hasta Tuolumne Meadows. Entré corriendo a la oficina de mis jefes, exigiendo saber qué demonios estaba pasando, y allí apareció el guardabosques veterano que había desaparecido la noche anterior. Ni siquiera me dejaron hablar y me dijeron que estaba asignado a otro viaje que salía en media hora. Mi jefe me entregó mi mochila, sacándola del armario detrás de su escritorio. Lo sentimos. Realmente lo sentimos, repitieron. Solo necesitábamos saber si podías manejarte sin equipo. Les conté sobre los animales en descomposición que había visto. Asintieron, diciendo que si eso me había asustado, no duraría mucho en el puesto, riendo todo el tiempo. Supuse que pensaban que estaba bromeando, y asumí que ellos también estaban bromeando. No lo estaban. No tenía idea de lo que venía.